Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe. Viernes 22 de marzo del año 2019, Día Mundial del Agua. Y a propósito, que va a ser uno de los temas que vamos a discutir en el transcurso de este panel de análisis, en el cual nos acompañan dos mujeres analistas que están en este set y nos acompañan con frecuencia para entender los principales sucesos políticos de nuestro país, de la coyuntura institucional y algunas decisiones y actividades que se han estado dando en las diversas instancias del sistema político salvadoreño. Es un agrado que esté con nosotros. Es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista, docente de la UCA, y saludamos cordialmente a Naida Acevedo. Ella es experta en políticas públicas. Buenos días Naida, bienvenida, qué gusto. Buen día, Julia Evelyn, qué gusto. Sí, muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo han estado en estos días? Pues, con mucha dinámica política. Sí, con mucha dinámica política y sobre todo el tema del agua que nos ha tenido, creo que ambas bastante ocupadas, no solo en el análisis, sino que también yo creo que en el activismo, porque la defensa del agua en este día no solo es un tema de análisis teórico, sino que también es de movilización social y de movilización política, porque el agua es el fundamento de la vida. Y si hay estrés hídrico, si hay crisis del agua, tanto en las familias como en el país, al final las mujeres somos las más perjudicadas con esa crisis. Vamos a hacer un poco este análisis también de los acontecimientos que se han dado en la Asamblea Legislativa sobre... Primero, una decisión sobre la configuración del ente rector. Ayer en la noche nos enteramos que dejan sin efecto lo aprobado en el articulado del proyecto de ley de agua que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. En ese caso cambian un poco las dinámicas, pero vamos a abordar este tema porque generó reacciones desde diferentes puntos de vista. En algunos instantes ya se incorporará también Claudia Ortiz a este panel, especialista en organización de jóvenes y que trabaja también en el tema de construcción de ciudadanía. Así que vendrá en unos instantes en este espacio, pero vamos a analizar diferentes temas. Les ofrezco, Julia Evelyn, Naida, que empecemos hablando un poco sobre el discurso que Nayib Bukele brindó hace algunos días en la Fundación Heritage, pero más que eso es lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de la semana sobre sus declaraciones y posturas, que hasta el momento las conocemos a través de redes sociales y su cuenta oficial en Twitter, pero también fue una gira que se dio en México y en Estados Unidos donde se reunió con diversas personalidades. En ese caso, en pantalla van a aparecer en este momento algunos titulares de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, del diario El Mundo: Bukele promete parar migración ilegal y narcotráfico en 5 años. Este es de la Prensa Gráfica. Bukele se reunió con presidente de México para tocar temas migratorios. Y un tercero es del periódico digital El Faro: Bukele envía una carta de amor al gobierno de Trump. Bueno, ahí tenemos 3 titulares distintos donde hay enfoques variados, como podemos ver, diario El Mundo, la Prensa Gráfica y el periódico digital El Faro, sobre este discurso, sobre este posicionamiento que tuvo Nayib Bukele, pero también esta serie de reuniones. Y empecemos con esto, Julia Evelyn. ¿Cuál es su lectura, no solamente de ese discurso y qué elementos usted destaca como los más llamativos, también qué implicaciones vienen? Sabemos que es un discurso y la gente menciona hay que contrastar el discurso con las acciones, pero a través de lo primero que escuchamos en ese discurso, ¿qué podemos interpretar? Bueno, mire, lo primero que a mí me resaltó fue la gran capacidad que tiene el presidente electo de adaptarse a los públicos hacia los cuales dirige sus discursos. Y eso lo vimos durante la campaña electoral, que un discurso era el que decía frente a estudiantes en la UCA o en el debate de la UCA. Otro muy distinto fue el que planteó cuando tuvo los conversatorios con FUSADES, donde pues los énfasis, los temas, el lenguaje fue bastante distinto. Pero yo creo que al final no es mi lectura del discurso de la Heritage, creo que es lo que fue a decir en la Fundación Heritage es absolutamente coherente con el Plan Cuscatlán. Yo ya, no sé si lo hemos tenido la oportunidad aquí de analizarlo, pero yo tuve la oportunidad de analizar, de leer y analizar el Plan Cuscatlán, y yo como resultado de este análisis concluía que el Plan Cuscatlán nos ofrecía para los próximos 5 años más neoliberalismo del que había habido en los 30 años anteriores, los 20 de Arena y los 10 del FMLN, pero que iba a continuar esa inercia neoliberal. A partir del discurso, de su planteamiento en la Fundación Heritage, yo creo que vino a confirmar, digamos, a continuar confirmando el proceso de confirmación de esta hipótesis, porque
la Fundación Heritage no es cualquier fundación, para empezar. Esto no es que fue a decir un discurso a un grupito de empresarios o a un grupito de economistas, sino que es la fundación en los Estados Unidos más importante, pero sobre todo desde el punto de vista del pensamiento neoliberal y desde el punto de vista también del ala más conservadora, no solo de la política de los Estados Unidos, sino que también del espectro empresarial de los Estados Unidos. Entonces eso no es un discurso que hay que tomárselo como a la ligera, que una cosa es lo que dijo ahí y otra cosa es lo que va a hacer. Yo creo que toda, digamos, su alianza con el gobierno de Estados Unidos y toda su promesa de atracción de inversiones hasta por 2.500 millones de dólares que él se ha comprometido después de esta gira, pues de alguna manera le han tomado la palabra tanto el gobierno de Donald Trump como los inversionistas extranjeros norteamericanos a partir de ese planteamiento que ha hecho en la Fundación Heritage. Y yo dudo bastante que ahora él después diga, no hagan caso lo que yo dije en la Heritage, eso fue por decirlo, no, sino que yo creo que tendrá que honrar con la práctica, con sus políticas públicas, lo que se ha comprometido ahí. Y ahí es donde viene las dificultades que va a enfrentar el gobierno de Nayib Bukele, porque él ya se sabe que su visión es neoliberal, que su propuesta de desarrollo para el país es neoliberal, no solo por lo que dice en la Fundación Heritage, sino por lo que está planteado en el Plan Cuscatlán, perfectamente neoliberal, pero al venir al país y enfrentarse con la crisis política y la crisis social debido al intento de privatizar el ente gestor del agua, el que va a gestionar el sector hídrico, y cómo toda esa movilización social y esa protesta social lo obligan a él a situarse en contra de esa privatización o de la participación privada en el ente rector del agua. Entonces ahí ya le enfrenta con la primera contradicción, porque para la Fundación Heritage y lo que es el neoliberalismo, esa conformación del ente rector del agua en donde la mayoría es privada y una minoría es pública, pues eso es perfectamente compatible con lo que llamamos el neoliberalismo, que se basa en el planteamiento de que hay que debilitar lo público y que hay que fortalecer lo privado. Pero ahora entonces Nayib Bukele, frente a sus simpatizantes, a sus votantes, a algunos aliados dentro del movimiento social que le reclaman, ¿verdad?, que exigen la no privatización del ente rector, entonces él se ve obligado a reaccionar e incluso hasta amenazar a los policías, ¿verdad?, que habían capturado a los dos muchachos en las manifestaciones. Entonces aquí va a empezar, antes de que siquiera él haya tomado posesión de su cargo, ya empezó él a moverse entre las muchas contradicciones que le va a tocar surfear. Y ahora vamos a ver no solo cómo las enfrenta, sino que al final cómo termina resolviéndole, cuál va a ser el verdadero, digamos, talante y la verdadera naturaleza política de Nayib Bukele. Uno de los asuntos, Naida, también que resultaba paradójico cuando en el proceso de la campaña electoral, sobre todo columnistas en periódicos, eran muy críticos, muy marcados, muy acérrimos, pero gana las elecciones, da este primer discurso y como que cambió el pensamiento, cambió un poco las palabras, también un poco esto de la adaptación del discurso y los análisis de otras personas sobre este tema, un primer aspecto. Y lo que menciona Julia Evelyn, su análisis sobre esto parece ser que el discurso nos lleva a una versión 2.0 de neoliberalismo. 3.0, porque la del FMLN fue 2.0. Ah, bueno, entonces sería 3.0 desde esta perspectiva de Julia Evelyn. ¿Usted coincide con esta idea? ¿Qué elementos hay que profundizar un poco más? Yo creo que aquí hay como una serie de elementos bien interesantes de análisis, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, ¿cuánto lleva de electo? ¿1 mes y medio? ¿verdad? Entonces, estas son como las primeras cercanías a actores clave que él está detectando en función de gobiernos electos. Uno de ellos es López Obrador, ya tuvo su reunión con López Obrador. López Obrador también expuso dentro de su oferta programática una serie de elementos que sí tienen algún tema social, pero que también tienen una carga fuerte estructural vinculada con esta doctrina que es la que nos asiste en estos tiempos, ¿verdad? Y por otro lado, uno de los aliados principales del actual presidente de Estados Unidos, que es este tanque de pensamiento, ¿verdad? Y que representa, como ya bien dijo Julia Evelyn, todo lo que representa. Creo que es el primer acercamiento. Estamos muy acostumbradas a reaccionar a la coyuntura. Sin embargo, yo creo que Nayib Bukele es pragmática política.
yo creería que la pragmática política a lo que lo ha llevado es a ese posicionamiento discursivo frente a Heritage, ¿verdad? A la Fundación Heritage, pero que va a abrir el abanico en ocasión de la coyuntura, en ocasión de los interlocutores y en ocasión también de la posibilidad de movilidad en algunos espacios en los que lo pueda hacer. Yo quisiera que nos detuviéramos también un poco a asistir sobre los tiempos en los que realmente estamos. Es decir, repensarnos como sociedad implica realmente considerar de dónde venimos y de dónde venimos hace 30 años, ¿verdad? No sé, ni mucho tiempo. ¿Y qué han significado estos 30 años en configuración política, verdad? ¿Y qué es lo que existe hoy por hoy en el mundo? ¿Y hasta dónde se puede avanzar o qué se necesita para realmente salir de ese círculo en el que ha entrado el mundo entero, no solo en práctica política, sino que con un dominio económico profundo, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces a analizar si realmente a donde hay que apuntar o hacia donde hay que apuntar es a la lógica de la política pública como tal, ¿verdad? O más bien a la lógica del poder desde las perspectivas de las relaciones, es decir, cómo construyo poder con la relación que tengo dependiendo de con quién estoy interlocutando. Eso es lo que está haciendo Nayib. O sea, incluso hemos encontrado voces disonantes en Arena dentro de la Asamblea Legislativa, sí, que eso era impensable hasta hace un momento. Incluso ha habido expulsiones por voces disonantes en Arena. Hemos encontrado también de pronto a una serie de actores que se han movido de su discurso inicial. O sea, tuvimos una campaña, como bien habías comentado, muy en contra de la figura de Nayib Bukele, y ahora hasta secretarios generales de partidos, ¿verdad? Presidentes de partidos han dicho sí, quizás se nos fue la mano, quizás fuimos muy exagerados, y están casi como abriéndole la puerta diciendo pase, quiere un cafecito, ¿verdad? Sí, entonces esas son la construcción de relaciones de poder. Si Nayib va y se posiciona frente a Heritage, es muy difícil que Arena aquí tenga un margen de movimiento para tratar de evitar generar sus políticas que tampoco son muy disonantes de los últimos 27 años en el país. Claro. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar incorporemos otros elementos, que tanto esta agenda también estuvo marcado por otros actores o expresiones externas, pero que son influyentes en la vida política de nuestro país, y también un poco la discusión de la comisión de transición, cuáles deben de ser los perfiles del gabinete, que esos son algunos de los temas que han estado en la discusión. A lo mejor ya tenemos una comisión de transición y no nos hemos dado cuenta. Probablemente, no se ha dicho nada a nivel público, entonces ¿por qué esos elementos deben de discutirse? Bueno, tras la pausa lo abordamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos panel de análisis esta mañana con Julia Evelyn Martínez y Naida Acevedo. Hablamos un poco de los principales acontecimientos que se han dado en el transcurso de las semanas. En este momento van a aparecer en pantalla algunas declaraciones o a través de la cuenta de Twitter de la embajadora de los Estados Unidos, en la cual pues, nos puede dar unas pistas de las actividades que realizó el presidente Bukele. En ruta a Washington, D.C., para participar en las reuniones con el presidente electo Nayib Bukele, con el gobierno de Estados Unidos, buscando las oportunidades para fortalecer la relación. Temas importantes y una relación estratégica. La reunión en Casa Blanca muestra el interés mutuo. Además, el vicepresidente Pence saludó personalmente al presidente electo Nayib Bukele. Esos son dos de los mensajes, creo que tenemos un tercero. Ahí menciona David Boglan, presidente en funciones de la Organización de Inversiones Privadas en el Extranjero, la institución del gobierno de Estados Unidos que más incentiva la inversión privada, expresó a Nayib Bukele su interés en expandir el apoyo a proyectos de inversión en El Salvador. Hashtag El Salvador, hashtag socio confiable. Bueno, ahí tenemos una serie de tres elementos a tener en cuenta, Julia Evelyn. Sí, yo primero quisiera destacar
y colocar en esta mesa del análisis la participación, digamos, pero determinante que tiene el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajadora Jen Manes y de la embajada en sí de los Estados Unidos de la USAID en todo el proceso de acompañamiento al presidente electo Nayib Bukele en este proceso de la transición entre el gobierno de Sánchez Serén para que hasta configurar su gabinete. Yo le decía antes del corte que probablemente ya se está funcionando esta comisión de transición pues, del presidente Bukele, y yo creo que es así porque en la realidad, no en la formalidad, sino que en la realidad quien está operando realmente como asesores, asesoras, como facilitadores de encuentros, selección de perfiles, diseño de perfiles e incluso ya entrevistas a posibles candidatos y candidatas para el gabinete, es el equipo nombrado o muy cercano de la embajadora de los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hay una comisión de transición, y por eso es que el presidente Nayib Bukele no se preocupa ni se ocupa de nombrar la famosa comisión de transición, que la tiene pendiente de hace casi un mes. Primero dijo que era el 18, bueno, antes de irse al viaje, luego dijo que a su regreso del viaje, estamos al final de la semana, ya a casi 5 días de su regreso a San Salvador, y no ha nombrado esa comisión, y la gente dice, bueno, ¿será que no se está ocupando? ¿Será que no le importa? Yo creo que no necesita nombrarla porque la embajada de los Estados Unidos realmente es su comisión de transición. Y eso, y adicionalmente, también hay que destacar la gran injerencia, sí, injerencia, yo no tengo otra palabra para designarla, injerencia también de la embajadora de los Estados Unidos en los últimos acontecimientos, sobre todo en la propuesta legislativa de incremento del FODES, ¿verdad? Ella hace declaraciones, ¿verdad?, sobre la responsabilidad fiscal, sobre la inconveniencia, sobre que eso no se puede, y sobre eso y muchísimas otras cuestiones que son de naturaleza interna, pero ya yo asumo que el hecho de que ella en este momento se atreva a ser tan directa y tan injerencista es porque ya tienen un acuerdo construido entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno entrante de Nayib Bukele, de que el peso el peso determinante en este gobierno, la última palabra de las políticas públicas, de todas las políticas públicas y de las políticas internas, incluso de las políticas internacionales, la va a tener el gobierno de Estados Unidos y la embajada. Hay que seguir ahora con cuidado pues esa relación, porque yo creo que ahí está la verdadera comisión de transición y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor ya tienen hasta el gabinete listo y nosotros todavía aquí pensando que no tienen perfiles o que la gente no les está aceptando, ¿verdad? Y que por eso no lo dan a conocer. Pero yo creo que todo eso se está construyendo con la embajada de los Estados Unidos. Y otra cosa también que se me pasó no decirlo en el bloque anterior, tiene que ver también con todas las cartas de amor, no solo las que Nayib Bukele le está mandando a Donald Trump, sino que las cartas de amor que le están mandando personajes tan neoliberales de la derecha conservadora salvadoreña, como Rafael Castellano o como el licenciado Jorge Dabú, es presidente de la NEP, y otros, el mismo Luis Cardenal, ¿verdad? Que ya empezaron no solo a mandarle cartas de amor, sino que guiños, ¿verdad? Así como que ya le están guiñando el ojo y ya le están mandando besos a Nayib Bukele, ¿verdad? Como decirle, no, mira, si te hubiéramos conocido antes, si te hubiéramos conocido mejor, sería nuestro presidente. Yo creo que, ojo con eso, porque hay una frase, bueno, que se dice en lo popular, y dime quién te apoya y yo te diré quién eres. Entonces yo creo que a partir de esos apoyos y esos nuevos amores y esos romances que ahora está teniendo con la derecha conservadora salvadoreña, nos va a dar mucho de quién es Nayib Bukele realmente. Ahora bien, Naida, uno de los aspectos aquí, lo mencionaba Julia Evelyn, es qué tanto el respaldo de un gobierno a través de, no solo las declaraciones, también preparar una serie de visitas y acercamientos con referentes importantes, me refiero dentro de del gobierno de los Estados Unidos en el tema de inversiones, con el asesor en temas de seguridad Donald Trump, el secretario de Asuntos de Seguridad o Asuntos Hemisféricos. Es decir, estamos hablando con una primera línea del gobierno de los Estados Unidos, y eso que implica este tipo de agenda y que puede marcar un poco lo que en el segmento anterior se mencionaba, la expresión en políticas públicas, es decir, las acciones y decisiones que va a tomar el gobierno. ¿Y qué implica esto? ¿Qué lectura podemos dar, Naida, de el respaldo o este seguimiento de la Embajada de los Estados Unidos a esta gira? Yo creería que estamos asistiendo también a un nuevo experimento.
a un nuevo experimento de Estados Unidos con, en este caso específico, El Salvador, a efecto de remozar todos aquellos efectos que se han tenido después de varios años de implementación de doctrina neoliberal y que han dejado los saldos que hemos visto, ¿verdad? No es nuevo, es decir, ya llevan algunos añitos tratando de generar estos procesos de transición entre la crisis generada por la doctrina neoliberal y ver hacia dónde, pero creo que hay condiciones para materializarlo ahora. La creación de los asocios público-privados, el Fondo del Milenio, sí, ¿verdad? Todas estas decisiones que estuvo tomando Estados Unidos junto con el gobierno de El Salvador, que fue el gobierno del FMLN en ese entonces, ¿verdad? Tienen que ver precisamente con qué tipo de modelo se ajusta ahora con las realidades concretas que vive el sistema capitalista, ¿verdad? Y que en El Salvador, escuchando el discurso, la oferta programática de Nayib, incluso la posibilidad de relacionarse con cantidad de población descontenta, la intencionalidad de trabajar algunos programas sociales, pero también de mantener una lógica de inversión extranjera directa fuerte, potente, y habría que ver bajo qué marcos y condiciones nos está mostrando sobre la mesa un posible panorama de la materialización de un pilotaje como lo que estamos viendo en interrelación de actores ahora. Me parecería, habría que ver cómo se sigue desarrollando, ¿verdad? Aquí, lo interesante también es el discurso colocado a nivel en política internacional, ¿no? O sea, él fue muy tajante al hablar, por ejemplo, en la relación de Venezuela, Nicaragua, Cuba menos, sí. La mencionó, pero menos, ¿verdad? Pero sí fue muy tajante alrededor de que no pensaran que los amigos de Venezuela y de Nicaragua iban a seguir acá atentos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que si realmente hay pragmática política, el abanico debe de entonces abrirse y sostenerse. Para mí, Cuba, por ejemplo, es un país tremendamente interesante alrededor de avances técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, médicos, entre otros tantos. Y bueno, también ha hecho su tránsito de manera tremendamente inteligente. Entonces, si El Salvador lo que está adoptando a través de su presidente es una pragmática política, al fin y al cabo de lo que se trata es de realmente atender a un ala discursiva desde una perspectiva, generar un pilotaje, pero también paralelamente buscar una construcción institucional que permita poco a poco tratar de respirar. Claro, estos son dos enfoques agua y aceite. Eso es lo que no logramos entender, ¿verdad? Una de dos, o endosamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, aquí estamos y somos socios y amigos y me vas a dar y te voy a dar en una relación muy asimétrica, porque El Salvador, ¿qué va a dar a Estados Unidos que no sean sus recursos y su mano de obra barata? Y detener, ¿verdad?, la migración. Y claro, y atender a su política internacional, ¿verdad? Mientras que Estados Unidos tiene muchísimas más cosas que sacar de Centroamérica, que es lo que ha hecho históricamente, ¿verdad? O sea, las venas abiertas de América Latina no es un título circunstancial, es un título real alrededor de cómo se han movido este tipo de relaciones. Al ser agua y aceite, entonces definitivamente estamos haciendo cortocircuito y tenemos declaraciones del agua y 2 horas para resolver el problema y soltar a los muchachos y la PNC frente a un discurso que también tiene que ver con esta introducción de inversión extranjera potente, porque no está hablando con pequeños inversores, ¿verdad? Y que además se suma a una serie de decisiones que ha venido tomando la Asamblea Legislativa. Zonas económicas especiales, que ayer yo sé que estuvo conversando Julia Evelyn sobre el tema, sí, y que ahí está. San Vicente. Exactamente, y que ahí está. Entonces esas son las cosas que también la población salvadoreña debe conocer. Sobre eso hay que platicar, sí, sobre eso hay que conversar, eso, sí, porque el andamiaje está. Entonces, todos los discursos que alrededor de ello traten de potenciar un enfoque que no vaya con esto, va a caer en lo que cayó el FMLN en su momento, en un proceso de incoherencia imposible de ser match. El agua y el aceite, claro, entonces, ¿nos asumimos o no? Sí, una de dos, pero hay que hacer Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ampliemos un poco más sobre las expectativas que se tienen del gabinete, pero más que personas únicamente es ver en los perfiles, pero también los retos que implica cada una de las carteras de Estado. Obviamente vamos a hablar de todas, pero en el campo económico, en el campo social, en el campo fiscal, medioambiental, hay una serie de retos que implica que evidentemente no se pueden dejar de lado, no se pueden obviar, porque es lo que deja la administración que está por salir, y así debe de asumir el trabajo la nueva gestión del presidente electo Nayib Bukele. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Regresamos en instantes.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos en este panel de análisis con Julia Evelyn Martínez, con Naida Acevedo, y es un gusto también para mí recibir a Claudia Ortiz, que se suma a este panel de análisis, que también ya ha estado en diferentes ocasiones en República, analista, dedicada a la formación de jóvenes en la construcción de ciudadanía. Bienvenida, Claudia, qué gusto que esté con nosotros. Ya está el panel completo. Hoy sí, ya estamos completas. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. No, gracias, siempre bienvenida que nos acompañe en este espacio de análisis. Y retomando un poco, Claudia, hablábamos con Julia Evelyn y con Naida un poco de los retos que se asume para el nuevo gobierno. Específicamente uno de estos es la constitución y configuración de un gabinete. No lo sabemos hasta este momento, no se ha hecho público, tampoco cuáles son algunos de los criterios, más de algunas ideas de algunos de los voceros vinculados a nuevas ideas, pero en el asunto aquí, el meollo del asunto que nos lleva a la discusión, Claudia, es cuáles son como el perfil mínimo y los retos que asume la nueva gestión de gobierno a través de las personas que van a estar al frente de distintas carteras del gobierno, en los diferentes ministerios, instituciones autónomas, viceministerios. ¿Cuál considera usted que son los puntos claves a tener en cuenta sobre los retos y el perfil de estas personas que asumen la gestión del órgano ejecutivo? Quizás voy a hablar de lo que debería ser. El perfil mínimo tal vez es lo que será viable. Y eso definitivamente el presidente electo ya debería estar, y su equipo, en esa tarea. Preocupa un poco que todavía no se ven decisiones al respecto. Preocupa que hay silencio al respecto y que hay ruido de otras cosas cuando en cualquier democracia que se respete, creo que debería ser el tema de discusión actual, y no lo estamos teniendo. Dicho esto, creo que los principales retos o los principales puntos de atención en los cuales debemos enfocarnos en cuanto al gabinete son, bueno, en primer lugar, como se ha dicho hasta el cansancio en la campaña, no solo por el presidente electo, sino por otros candidatos, un gabinete formado con base en el mérito, con base en la trayectoria, con base en la capacidad demostrada de las personas que van a asumir los cargos en los diferentes ramos del Ejecutivo. Ello pasa por un reto, además importante, que es, como ya lo decía yo en otros espacios, en otra oportunidad, que parece ser que este es un presidente sin partido. Normalmente los presidentes toman de los cuadros de su partido a las personas que van a formar parte del gabinete, ya que un ministro o una ministra es un funcionario que tiene un rol, por un lado, político, representa los intereses del partido y de los votantes que eligieron a ese partido, pero también tiene un rol hasta cierto punto técnico, en el cual debe tener un mínimo de conocimiento, y no un mínimo, sino un nivel adecuado de conocimientos que permita a esa persona tomar decisiones que no son enteramente técnicas, pero que tienen que ver con un sector del conocimiento hasta cierto punto especializado. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde va a sacar el presidente este gabinete? Por un lado, vamos a decir, lo va a sacar de Nuevas Ideas, que es un partido que aún está madurando su conformación, todavía es un partido que no ha madurado institucionalmente, o lo va a sacar de Gana, que es el partido que lo inscribió como candidato. Es un partido un poco más maduro, pero tampoco es un partido tan grande como podría haber sido el FMLN o Arena, que no tiene acceso, creo yo, a cuadros técnicos tan visibles. La única persona que se me ocurre es Merlin Barrera, por ejemplo. Ahí podría haber un cuadro interesante, una persona que ha tenido cierta carrera en el Ejecutivo, una persona con un perfil técnico pero también político, bueno, por ahí de repente, pero más allá no se me ocurre. Ahora, ese puede ser un reto, que no hay cuadros en el partido, pero también puede ser una oportunidad en el sentido que puede abrirse, y creo que a nivel personal me gustaría ver un gabinete de unidad nacional. Ese es como el deber ser, pero algo que a mí me gustaría ver. Un gabinete que mezcle diferentes visiones de país, que mezcle diferentes sectores de la población y que no necesariamente vengan de los partidos políticos. Eso no significa que tienen que ser personas sin ningún tipo de ideología o sin ningún tipo de pensamiento político,
Pero sí, eso sería una oportunidad interesante y una señal, creo yo, importante de que vamos hacia adelante en términos de políticas públicas. Eso sí, una condición sine qua non para que esto funcione es que haya una disposición al diálogo permanente de lo que debería ser la política pública en el país. Y tenemos temas apremiantes. Salud, ¿cuál sería el reto desde mi punto de vista? Humanizar los servicios de salud. En hospitales, en el interior del país, la gente literalmente se muere esperando. No estoy diciéndole de manera figurada. La gente se muere esperando la atención en una sala de emergencias. Los medicamentos ya sabemos que es algo muy precario la situación que tenemos, no hay acceso a los medicamentos, la atención no es humana para las personas y no podemos seguirnos dando el lujo, no solo por ética, por humanidad, sino porque el país en sí mismo es insostenible en el corto plazo. Si a los seres humanos, a las personas, no se les da el acceso a la salud. ¿Qué futuro nos espera si a los jóvenes, si a las madres, si a los niños no se les puede dar un medicamento, por ejemplo, para curar una enfermedad simple? Una enfermedad que no tiene mayor complicación, pero que se genera una gran complicación por la serie de precariedades en las que estamos envueltos. La salud también, la educación, todos hemos dicho hasta el cansancio que debe ser la gran apuesta de nuestro país para poder desarrollar a la población, no solo para el empleo, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, o para la productividad, sino también para la ciudadanía, para el empoderamiento de la gente, para tener una sociedad menos violenta, más democrática. Definitivamente la seguridad pues es otro reto. El tema de la educación tiene un vínculo muy cercano con la seguridad, ya que una de las grandes limitaciones para ejercer el derecho a la educación ya en la práctica es la relación que tienen las pandillas con las escuelas y cómo se está acechando a las escuelas y cómo hay niños y niñas que no pueden ir a estudiar simplemente porque ellos viven en un lado del territorio de la pandilla distinto del territorio donde está su escuela. Esos problemas que parecen tan surrealistas, pero existen en nuestro país. Necesitamos esa visión estratégica de un estadista que logre, y en el diálogo, porque una sola persona, la cabeza de una sola persona no va a tener la solución a problemas tan complejos, ni se van a solucionar rapidísimo. Y por último, tal vez, como dice el doctor Álvaro Ortiga, la madre de las políticas públicas, el presupuesto. Yo creo que el presupuesto la política pública debe tener al centro a la persona, pero el presupuesto debe mostrar eso, el presupuesto debe reflejar que al centro están las personas, pero actualmente el presupuesto refleja que al centro está, la deuda pública, al centro, es decir, una mala gestión de las finanzas públicas, por ejemplo. Al centro están otro tipo de medidas o de gastos, como han sido la partida de gastos reservados, $300 millones en una administración, $300 millones en otra, y el tema de la lucha contra la corrupción, pues también como un eje transversal de una política del Ejecutivo de cero tolerancia, pero en serio, de verdad. Debo hacer la pausa. Al regresar tengo las reacciones de Julia Evelyn y de Naida de lo que mencionaba Claudia, e insistimos un poco en esto. ¿Qué implica retos en la gestión de los distintos ministerios? Porque hablamos de manejo de sus presupuestos internos, los compromisos de políticas públicas ya adquiridos y la gestión de actividades del recurso humano de cada uno de esos ministerios. Estamos hablando de un trabajo bastante interesante. Eso tras la pausa. Regresamos.
Seguimos platicando en este panel de análisis de los diferentes acontecimientos políticos y de la coyuntura institucional en nuestro país con Julia Evelyn Martínez, Claudia Ortiz y Naida Acevedo. Ahora tenemos un poco las reacciones del bloque anterior, Julia Evelyn, sobre el tema del gabinete. Sí, por favor. Pero sí, bueno, yo quisiera también mostrar que apoyo totalmente, digamos, esa descripción del perfil ideal que debería tener el gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, que nos ha planteado tan bien Claudia. Sin embargo, yo ahora me quiero mover quizás a la parte no del perfil ideal, sino que el perfil real, que yo me temo mucho que va a tener. Mucho idealismo. No, pero es que yo creo que si no tenemos esa utopía, ese ideal, eso no nos hace avanzar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que el perfil ideal, el perfil real que va a tener este gabinete, yo creo que al menos tiene que tener dos condiciones. La primera es que tengan estas personas, hombres y mujeres, tengan capacidad de adaptarse a la personalidad y al estilo de gobernar, tanto de Nayib Bukele, oigan bien, como de su familia, porque él va a gobernar muy cercano a sus hermanos, va a gobernar muy cercano con su esposa, es decir, con su familia. Entonces las personas que entren en ese gabinete deben de conocer ese estilo, adaptarse a ese estilo, adaptarse a esta personalidad y miren, y lo que como decimos en el medio, y no hacerle sombra. No estén dispuestos a no hacerle sombra, ni tampoco a entrar en controversias, ni con él, ni con su familia, en público, ¿verdad? Eso es importante, porque, y aquí vengo, que cuál es el estilo de gobernar de Nayib Bukele, o cuál será, de lo poco que nos ha dado, de las pocas perlas que nos ha ido mostrando, se parece mucho a la de Donald Trump, y se parece mucho a la de Jair Bolsonaro, que por cierto esta semana ha estado en los Estados Unidos y que se ha llevado súper bien con el Departamento de Estado, se ha llevado súper bien con el presidente Trump. ¿Por qué? Porque son el mismo estilo. Entonces eso es lo primero. Y creo que el segundo, capacidad real que deben de estar examinando en este momento, es la capacidad que tengan de moverse entre la presión social y política, sobre todo en los movimientos sociales, de las organizaciones que le han dado su apoyo al movimiento Nuevas Ideas, no al partido, sino que aquí yo sí hago diferencia con al movimiento Nuevas Ideas, y la línea de política pública que va a estar definida tanto en el plan Cuscatlán o como después en el plan de gobierno. Es decir, cómo se puedan mover entre esas dos aguas turbulentas. Pues en esa turbulencia, movimiento Nuevas Ideas exigiéndole cambios reales, ¿verdad? Cambios de timón en la política pública, en la visión sobre el Estado, etcétera. Y por otra parte, su visión, los compromisos que tiene con la Embajada de los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, con los inversionistas, con la Corporación del Milenio, con Fomilenio, sobre todo de darle continuidad a los asocios público-privados como una de las estrategias principales del gobierno en materia económica. ¿Cómo van a moverse? Ahí estas personas tienen que tener capacidad de hacer en eso. Y sobre cuáles son, desde mi perspectiva como economista, cuáles serán como los temas prioritarios a los que hay que darle continuidad y mayor importancia en los primeros 100 días. Primero es el tema de la fiscalidad, ¿verdad? Todo el tema de finanzas públicas. En segundo lugar, el tema de la reforma de pensiones. Ya la gente no puede soportar más este injusto sistema de pensiones. Y tercero, el tema de los asocios públicos privados como palanca de la inversión y del crecimiento económico en El Salvador, porque él durante la campaña se ha comprometido con sectores sindicales como por ejemplo los de CEPA, los del aeropuerto, que no va a ser asocio público-privado en la construcción de la terminal de carga del aeropuerto. Él se ha comprometido con ellos. Sin embargo, el día de ayer, el director ejecutivo del Fomilenio, William Pleites, ha dicho que ya se reunieron con el presidente electo Bukele y les ha dicho que el asocio público-privado en la terminal de carga del aeropuerto va. Entonces, ¿a quién le ha mentido? ¿O quién está mintiendo? Entonces, él tiene que empezar a definir una línea clara, van o no van los asocios público-privados, en qué áreas, y si él va a honrar o no va a honrar los compromisos que ha hecho con el movimiento sindical. Quiero aprovechar y leer un comentario para tener la reacción de Naida, que nos ha llegado de Juan Carlos Torres a través del Facebook, de la transmisión que tenemos en este momento del Facebook Live de Canal 33. Dice: tomen en cuenta que en un cambio de gobierno cambian los titulares, pero todo el personal técnico y los expertos continúan. Lo ideal es que un nuevo funcionario se siente y evalúe el trabajo, la experiencia, el conocimiento del equipo del cual estará a la cabeza. A lo mejor
ahora las cosas se hagan con menos sesgos ideológicos o tal vez no. Es uno de los comentarios. Rey Are también nos escribe a través de Facebook y nos dice: el estilo de gobernar sale sobrando. Mientras trabaje en beneficio del pueblo, puede tener cualquier estilo sin importar los que no están de acuerdo. Estos son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. También puede interactuar con nosotros a través de Twitter, @RepúblicaSB33, que es el espacio que tenemos a su disposición, como puede ver en este momento en pantalla. Tenemos algunos de estos comentarios. Naida, para su reacción sobre esto, ¿no? Sí, bueno, me voy a disculpar porque tengo un poco de catarro, entonces es muy probable que tenga algún acceso de tos. Aquí yo creo que dos cosas. Uno, la reacción de la gente que sigue también a Nayib, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con creer totalmente en la apuesta y la propuesta que se está haciendo ahora. Entonces ahí hay dos momentos. Uno, cuando él hace la propuesta y cuando empieza a mover todo el andamiaje en función de hacer posible esa apuesta. Y la otra es cuando ya hablamos de la gestión pública como tal. Cómo lo va a llevar a cabo allá adentro, con quiénes lo va a hacer, con quiénes cuenta en el tema técnico, pero también en el tema político, y eso es muy importante, creo, ¿no? Hay, como ya hemos dicho anteriormente, entre la formulación, implementación y evaluación, hay varios pasos, y ahí hay desfases importantes que siempre hay que considerar. Entonces, los ministerios deben de comprender con quiénes se nutre. De hecho, actualmente la planta ministerial necesita revisarse, muchas plantas ministeriales, porque ha sido, digamos, cultura política no necesariamente contratar a personas idóneas, y son personas que seguramente van a quedar instaladas en estas instituciones. Creo que esto es importante. Esto es importante, y es importante generar procesos que modifiquen esta forma de hacer política, porque la implementación se ve afectada con este tipo de funcionamientos. Diciendo esto, yo creo que entonces el reto fundamental de Nayib va a ser no encontrar inversión pública. Creo que eso lo tiene resuelto, ¿verdad? Eso es lo más cotidiano seguramente para él, va a ser eso, un proceso de negociación, diálogo y posibilidad de inversiones, las va a encontrar. Es lo que ha demostrado además que puede hacer, ¿verdad? El reto va a estar en la gestión pública como tal y en, por ejemplo, hacer coincidir estos procesos de inversión pública con todo el plan social. Es decir, las inversiones sociales son fundamentales. Y hay un problema fiscal que no se ha atendido. La inversión pública puede generar también procesos de retorno hacia una inversión a lo social, pero creo que por ahí es donde hay que poner atención. Tal vez así este híbrido pueda de alguna forma generar algunas ventanas de luz que digan funciona. Pero sí es necesario que quienes estén en los ministerios reconozcan cuál es la función del ministerio, y quienes atiendan la arista de desarrollo, crecimiento económico, entre otras tantas, no pierdan de vista dos enfoques fundamentales. Uno, el enfoque de derechos, o sea, hay una obligatoriedad de la institucionalidad pública con reglas marcadas, que ya están marcadas, ¿verdad? Pero por otro lado, transitar hacia realmente una atención profunda de los problemas estructurales que tenemos desde toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, ese es el reto fundamental del manejo de los ministerios y de la cabeza del Estado, es decir, en este caso de Nayib Bukele. Sí, perdón. De ahí, los procesos de gobernanza, creo que va a ser interesante el proceso de seguimiento. Sí necesita seguramente gente que atienda la última palabra de él como presidente, que es lo que también ha hecho, así ha funcionado él. Necesita gente que lo acuerpe, que lo apoye, entre otras, pero con capacidad operativa de resolver y de hacer conciliar estas dos aristas, la de inversión pública y la de programas sociales, pero que realmente lleguen y toquen estructura. Tengo que hacer una pausa. Al regresar les escucho sobre el tema agua, porque en el transcurso de esta semana se generaron varias reacciones, una decisión que se tomó en la Comisión de Medio Ambiente, una reacción generada a través de la expresión movilizada de organizaciones, estudiantes universitarios, fue el rector de la Universidad de El Salvador y otras expresiones, y una decisión que se tomó ayer. Es decir, en una semana hemos tenido unas transiciones de varias decisiones. Que la movilización política y social funciona. Vamos. Ayer se derogaron se va a partir de cero. Todo lo anterior está derogado. Y vamos a tomar un poco esa discusión porque en el transcurso de esta semana tuvimos representantes de partidos políticos hablando sobre este tema, y me gustaría ponerlo en perspectiva de ustedes
ustedes de qué análisis, por dónde pasa el debate principal, no solamente en el proyecto de ley de agua, sino es en la gestión del acceso a un bien público como el agua. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis. Hemos hablado en buena parte del programa un poco de las expectativas que se tiene en la configuración del gabinete, pero también los retos que se asumen de política pública para los próximos 5 años en función de la gestión que está por salir del presidente Salvador Sánchez Serén. También hemos estado hablando un poco del discurso que brindó el presidente electo en los Estados Unidos, la agenda, las finalidades de esta, con el análisis de las especialistas que nos acompañan esta mañana. Ahora vamos a hablar del tema agua. Ha generado debates en el transcurso de esta semana, lo seguirá haciendo probablemente en función de cómo se mueve el ciclo de los asuntos públicos en el debate de la Asamblea Legislativa. Para eso vamos a poner en este momento un corto de unas declaraciones que brindó el diputado Raúl Beltrán Bonilla, que estuvo en este set hace unos días hablando sobre este tema. Veamos. Aquí se sataniza al sector productivo del país. Ese es lo primero con lo que arrancan en esta legislatura en la que su servidor lleva ya 10 meses trabajando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se incluyen estos dos sectores? Primero, usted va al Valle de Zapotitán, ve a un parcelero de 8 o 9 manzanas con su sistema de riego, regando el frijolar. Podemos ir cualquier día, ahí está. Ese es un ente privado, sí, él produce frijol. Aquí lo que se ha argumentado es que es el tema de los cañeros. Yo conozco un lugar, se llama la Cumbre del Conacaste. Ahí hay parceleros de lista de 2 manzanas que han arrendado las tierras para los cañeros. Entonces, entre el sector agropecuario y el sector industrial. Y se ha tenido el tino, por lo menos en lo que ayer platicamos, que la Organización Internacional del Trabajo, donde están afiliados los verdaderos entes del sector privado de El Salvador, entonces participen. Hay 5 contra 2 si esa fuese la correlación de fuerzas para que el ente privado mande y destruya y haga del agua lo que estime conveniente. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones de Raúl Beltrán Bonilla. Más adelante pondremos otra declaración de la diputada Dina Argueta del FMLN, que también estuvo en ese panel. Una primera reacción, Claudia, luego escucho a Julia Evelyn y posterior a Naida sobre esto. Claro, esto se ha revertido, pero la lógica de configuración es lo que en parte se puede interpretar de las declaraciones del diputado Beltrán Bonilla. Creo que la discusión de la ley del agua es por mucho una de las leyes más importantes que se están discutiendo actualmente. En el sentido que, como es lógico decir, el agua es de los recursos más importantes que tenemos para la vida y para cualquier otra actividad humana. Nos permite mantener la salud, nos permite mantenernos nutridos, nos permite generar acciones para el desarrollo económico, etc. El tema que se ha discutido ahora también es si debe estar el ente rector manejado por solamente entidades públicas o deben participar los privados. Mi opinión sigue siendo que debe estar nada más en manos de entidades públicas, aunque no termina de ser garantía de una gestión independiente del agua. Aquí un tema que hay que mencionar también es algo en lo que somos muy deficitarios como sociedad, como Estado, es en el manejo de los conflictos de intereses, porque en todo caso esto se trata de lograr un diseño institucional que permita alejar a estas autoridades del conflicto de intereses, de ser juez y parte en la decisión sobre qué interés se privilegia en el momento de un conflicto entre el uso del agua. Si se va a privilegiar el uso doméstico o el uso para consumo humano o el uso, por ejemplo, productivo. Ahora, el tema ahora de la gestión también es importante. Tratar de desarrollar un poco esta palabra de la gestión. El agua sale del chorro, pero no nace del chorro. El agua viene, es como decir, las frutas no están en el súper, ¿verdad? O sea, vienen de la naturaleza. Lo que pasa es que como sociedad, más que todo en el área urbana, vivimos en el mundo de la técnica
y no del mundo de la naturaleza. Entonces nos cuesta comprender las dimensiones reales de estos recursos naturales. Teniendo eso en cuenta, tenemos que saber que la ley que se vaya a diseñar y los mecanismos institucionales deben responder a esa realidad de la naturaleza del recurso hídrico. Por eso la gestión del agua es importante, es decir, cómo se administra este recurso. Que el agua se puede, por decirlo así, producir. El agua tiene un mecanismo natural por el cual se produce, que es la infiltración, por ejemplo, el ciclo del agua, que son cuestiones de la naturaleza, pero el uso que se le da humano de ella tiene implicaciones que no son de la naturaleza. Y aquí en el país hemos ido contra la naturaleza al momento de gestionar el agua. Hemos tratado el agua como que fuera un recurso ilimitado, un recurso que nunca se va a acabar, que sale del chorro, pues, en definitiva. Y eso es lo que tenemos que lograr en este ente rector. Por ejemplo, yo creo que acá las zonas de infiltración de agua deberían ser zonas sagradas. Es que deberían ser zonas... Sí, deberían ser zonas sagradas, pero la población de repente no entendemos como ciudadanos qué significa una zona de infiltración. Es decir, aquella zona en una ladera, en un volcán o en un lugar con determinadas condiciones, donde el agua que llueve se infiltra y va a dar hacia los pozos que kilómetros más adelante logran alimentar todo el tipo de consumo que se hace, por ejemplo. Pero acá construimos centros comerciales encima de zonas de infiltración. Entonces va totalmente en contra de una lógica. No solo quedémonos en ese discurso de que la empresa privada se quiera adueñar del agua porque quiere extraerla toda para uso, para hacer gaseosas, por ejemplo, o para regar cañales, o etcétera. Yo creo que el sector privado tiene derecho a usar el agua definitivamente, como tenemos derecho los consumidores o las personas de consumirla para uso personal. Pero todo derecho tiene sus limitaciones. Entonces, la gestión del agua significa justamente hacer este balance entre el derecho de uno y el derecho de otro de usar este bien que, por decirlo también, es limitado. Entonces, ahí es donde, qué bueno que ahorita hay un borrón y cuenta nueva, porque ha habido mucho ruido, ha habido mucho oscurantismo en esta discusión. Creo que también del lado de los sectores populares o de sus líderes ha habido un mal uso del tema de la privatización del agua. Yo creo que es la mal llamada privatización del agua en este proyecto de ley. Claro, sí, para efectos prácticos dice, ay, que es privatización, pero no abona a la discusión. Es decir, estamos tratando de decidir quién va a tomar las decisiones y si en este equipo de decisión va a haber gente del sector privado o no. Esa es la discusión, no si se va a privatizar o no el agua. Eso realmente no es lo que se está discutiendo. Pero sí creo que tenemos que ver con un ojo de naturaleza y de recursos naturales esta discusión. Y no solamente esto de la empresa privada y los intereses oscuros, porque al final, perdónenme, pero el interés es de todos. Todos tomamos agua. Tengo un par de minutos, pero para que den la primera idea y al regresar la puedan ampliar y luego escuchan ahí. Quiero señalar que las declaraciones de este diputado Beltrán Bonilla son un claro ejemplo realmente de lo desfasado, anticuado y desubicados que están los partidos políticos tradicionales en El Salvador, y es por eso que la gente ya no vota por ellos ni cree en ellos. La gente ya no es tonta. La gente ya no es ignorante, la gente sabe lo que está ocurriendo. Y prueba de ello es que este día la marcha contra la privatización del agua, fíjense que va a ir dirigida hacia la Asociación Azucarera del Salvador. Es decir, ya la gente ya identificó a dónde están los verdaderos intereses económicos y empresariales que están detrás de ese intento de incluir a Camagro, a la ASI, a la Junta de Agua, es decir, a Casalco, en esa junta directiva del ente rector. Ahí la gente sabe que no son intereses de pequeños productores o que son de microempresarios, sino que son esos grandes intereses empresariales, esos intereses de la máxima ganancia los que están detrás de ese intento.
porque esta gente, estas empresas, gremios empresariales son los que están disputándose el uso del agua. En este momento tienen casi el 60% del uso del agua en El Salvador, lo hacen este sector, estos sectores privados, y le quieren disputar mantener ese consumo de agua versus el consumo de agua de consumo humano, que apenas tiene el 29% del total del consumo. Entonces, esto es un conflicto real y lástima que ni lo comprenden los políticos tradicionales y menos lo comprenden también los gobiernos. Hay un conflicto real por el uso del agua y la conformación de ese ente rector es fundamental en la prevención y solución de ese conflicto. Tengo que hacer una pausa. Para al regresar incorporaré otros elementos, escuchando a Julia Evelyn, a Naida y a Claudia sobre esta discusión y las implicaciones de fondo. ¿Qué significa esto hablar de privatización del agua, de la toma de decisiones sobre la gestión de las políticas públicas del agua y lo que luego se desemboca en cuáles van a ser los usos? Que estos son claves también discutirlo. Regresamos. Seguimos discutiendo el tema agua, la toma de decisiones en política pública sobre este término con el panel de análisis Julia Evelyn Martínez, Naida Acevedo, Claudia Ortiz, que estamos hablando sobre esto. En este momento en pantalla van a aparecer declaraciones de la diputada Dina Argueta del FMLN, que también estuvo en ese panel con el diputado Beltrán Bonilla y el diputado Vargas, dando su posición desde ese grupo parlamentario sobre el tema agua. Veamos. El FMLN no está en contra del sector privado. Estamos en contra de la inclusión y participación de todos los sectores, sin menoscabo de ninguna otra entidad. Por eso nuestra propuesta iba basada en un mecanismo de participación, donde veíamos nosotros al sector productivo, donde veíamos al sector industrial, lo veíamos en el Consejo Nacional del Agua, que era un espacio deliberativo, de participación, de discusión, donde iban a estar en igualdad de condiciones, por ejemplo, con ANDA. Nosotros en ningún momento dijimos que ANDA debía de estar en el ente rector, y es uno de los mayores, el mayor distribuidor de agua en el país, es un operador. Y sería que por ser el mayor operador de agua le daba derecho a estar en el ente rector. No, no le daba derecho. Por eso para el FMLN, ANDA debía de estar en el Consejo Nacional de Aguas, al igual que la Junta de Agua, que las municipalidades, al igual que las organizaciones ambientales, porque ahí en igualdad de condiciones ellos iban a deliberar e iban a nombrar a 2 representantes. Esos 2 iban a pasar a formar parte de la Junta Directiva como parte de un ejercicio democrático y participativo. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones de la diputada Dina Argueta del FMLN. Uno de los aspectos aquí, Naida, en discusión es la postura del FMLN y la cara legislativa, pero luego la cara de gobierno. La primera reacción que generan y en redes sociales, en opinión pública, en discusión general es, pero ¿por qué no hubo más presión del FMLN en esta concepción desde el órgano ejecutivo, sino que la cara más legislativa era la que reaccionaba y la que daba este tipo de posturas? Pero me gustaría su reacción sobre las declaraciones de la diputada Argueta. Exactamente. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Pura representación de intereses, tal cual. En la misma declaración del diputado Beltrán Bonilla, sí, que igual, o sea, es evidente a quién está representando, ¿verdad? Como también del movimiento social que ha sabido todos estos años mantener en agenda la problemática del agua. Es un recurso finito, es necesario hablar de una ley general de agua como recurso general. No estamos hablando del subsector de agua potable y saneamiento, que es otra discusión. Es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, el tema del agua como tal le compete a la institucionalidad pública. Aún así, ahí hay un montón de fisuras sobre las cuales se infiltran un montón de intereses. Es decir, tampoco sería garantía específica que desde la institucionalidad pública sola se gestara desde una lógica de la protección del bien público, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el papel del movimiento. Por eso es importante el papel de las organizaciones, por eso es importante que las organizaciones no bajen de su agenda esta temática, porque va a ser posible hacerla avanzar como es la política, que es la gestión de todas estas problemáticas sociales, en la medida en que exista gente preocupada atendiendo esta temática que tiene intereses profundos. Yo sí creo que hay una intencionalidad de privatización disfrazada de un ejercicio de gobernanza,
porque estamos hablando de privatización en la medida que el tenor de la política pública tenga mayoría para decidir y así entonces se desvincule la balanza. Entonces hay una intencionalidad, ¿verdad? Y si la intencionalidad es que el privado en su conformación domine la decisión última, entonces la política pública estará ya ni siquiera detrás de bambalinas, es decir, el mismo andamiaje de manera descarada presentará en las decisiones la balanza de acuerdo a cómo esté conformada. Por eso es que siempre es importante que las organizaciones mantengan, no solo en la agenda, sino que en el ejercicio de Contraloría y de función permanente, este tipo de temáticas, porque el agua es uno de los recursos que tenemos de manera más inmediata a ser cooptados y que ha tenido un montón de intenciones, un montón de conatos de privatizarse y que se ha detenido, se ha ido deteniendo, pero es el papel de la gente. Es el papel de la gente moviéndose en función de ello. La movilización de hoy que sale del Redondel Maferrer hacia el sector azucarero entendió la dinámica. Sí. A quien representan los intereses que acabamos de escuchar es a esos sectores que tienen profundo interés de explotación del manto acuífero a libre demanda. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y si las organizaciones y la población no es la que atiende ahorita esta temática, la institucionalidad pública va a funcionar en la medida en que esa representación domine, que es lo que estamos viendo. La aritmética legislativa es suficiente ahorita para lograrlo. Tengo 5 minutos, básicamente 2 minutos y medio para Julia Evelyn y para Claudia para tener una reacción final sobre lo que hemos estado discutiendo de este tema, y me parece muy pertinente la noción que Naida nos pone es en la decisión, en el espacio de decisión, quiénes van a estar en ese espacio de decisión va a marcar mucho lo que se va a hacer en la gestión de ese recurso hídrico y a quiénes va a favorecer. Julia Evelyn. Yo creo que para aprovechar mi minuto, solo quiero establecer que el tema de la autoridad hídrica, la conformación de ese ente rector, en tanto es que el que va a determinar las grandes estrategias, las grandes políticas para ese sector, sobre todo para el uso y acceso de esa agua, ese no es un tema técnico, eso es un tema profundamente político. Por eso lo que yo llamaría, haría un llamado a que se analice el tema del agua y la crisis del agua y la solución desde una perspectiva de economía política, es decir, de construcción de relaciones de poder. El sector privado en ese momento, los grandes capitales, no los micro o los microempresarios, no estoy hablando de eso, sino que el gran capital, tanto nacional como transnacional, tiene intereses en el agua, en controlar ese recurso hídrico. Y entonces lo que falta ahora es construir la otra parte, la que le pueda hacer contrapeso a esa influencia, y es el de la sociedad, de los usuarios, de las usuarias del agua, de las organizaciones feministas, de los sectores sindicales, del movimiento social organizado. Tienen que organizarse, movilizarse en contra de esta privatización de la gestión del agua y hacer ese contrapeso capaz de equilibrar ambos intereses. Sí, es bien difícil, pero yo creo que sí es posible equilibrar esos intereses en una gestión del agua que responda a los intereses de la mayoría y no los intereses de la minoría. Pero esto es un tema político y cualquiera que diga que hay que despolitizar este tema, perdón, lo que quiere decir es que nos olvidemos, que bajemos la guardia para que terminen privatizándole. Claudia. Al privado le conviene que sea un ente público e independiente el que realice la gestión y tome las decisiones del agua, porque estamos hablando de la sostenibilidad de sus mismos negocios. Porque si permitimos un uso del agua extractivo y un uso del agua abusivo como el que hemos estado teniendo hasta la fecha, creo que han habido muchos abusos en este tema por diferentes sectores productivos, no vamos a lograr llegar muy lejos con el uso del agua, no va a poder ser sostenible en el tiempo, ni para nuestra generación ni las futuras. Y vamos a tener cada vez más estrés hídrico, más conflictividad social, menos productividad, menos bienestar de la gente. Bueno, dicho esto, creo que hay que poner ahorita también el ojo en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y en el tema de la representación de intereses. ¿Quiénes están detrás de estos diputados y diputadas? ¿Quiénes les han financiado sus campañas? ¿A quiénes responden? ¿Responden a sus votantes o responden a sus financistas? Entonces acá voy a poner de nuevo un tema en agenda que no me canso de decir, que es
¿cómo regulamos los conflictos de intereses? No sabemos si actualmente, en este momento, lo podemos sospechar, pero no lo podemos verificar de manera fehaciente si los diputados que están ahorita tomando esa decisión tienen algún conflicto de interés, si los están financiando la industria, la agroindustria, la industria azucarera o cualquier otro tipo de ente político o económico que tenga interés directo en este tema. Ahora, quiero llamar a la conciencia a los diputados de Arena, porque los salvadoreños les han dado la mayoría en la Asamblea y por lo tanto la mayoría en las comisiones. Y ayer se han retractado de esa decisión, borrón y cuenta nueva. Me parece algo afortunado porque podemos empezar una discusión un poco más seria del tema, más abierta, más transparente. Pero Arena aquí tiene una oportunidad y dudo que la vayan a aprovechar, pero es una oportunidad de demostrar. Es una oportunidad de demostrar a quién están respondiendo. La diputada Marta Evelyn Batres tiene la oportunidad de enarbolar esa bandera que había venido diciendo del acceso al agua a las personas, ¿verdad? Y que sale ahí con la niña Lilian y no sé qué, como el tema del pueblo, ¿verdad? Que sufre día a día la falta de agua potable. Bueno, aquí hay una oportunidad para los diputados y diputadas de Arena de hacer ver a quién están respondiendo realmente sus decisiones. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un análisis muy interesante el que nos han ofrecido y la invitación está hecha para que este panel se mantenga en el tiempo porque sus análisis, sus perspectivas son importantes para nuestra audiencia. Quiero mandar un saludo muy rápido a las personas que han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales. Mau Moreno, Estela Enríquez, Jesús Eduardo Hernández. Mau Moreno han dado varios comentarios. Siempre los tenemos ahí pendientes. Gracias por estar ahí a la expectativa de este programa. Y bueno, la invitación está hecha para el próximo lunes, 6:30 en República. Buen fin de semana.